Una vez que has terminado de escribir tu carta de ventas, ¿cómo puedes hacer una revisión de la misma? ¿Y qué estrategias puedes utilizar para incrementar su efectividad? De eso te vamos a hablar en esta Business Class. De igual manera, en la siguiente lección, claro, si estás viendo esto dentro de nuestra academia, dentro de nuestra zona privada de miembros, en la siguiente lección te voy a revelar cuáles son las mejores estrategias para crear ganchos en texto que atraigan la atención de tus lectores. Te voy a dar ejemplos puntuales y te voy a dar formatos que te van a permitir a ti llenarlos y pues de esa manera tener mucho más material poderoso que te va a ayudar a crear cartas de venta increíbles. Y si tú estás viendo este video en YouTube, lo único que debes hacer es obtener Kajabi a través de nuestro link de partners que está acá o en la descripción de este video, y con eso vas a tener acceso gratuito a toda esta información que, como ves, es increíble. Ahora, te voy a compartir nuestra pizarra virtual para hablarte ya de el proceso de revisión, ¿sí? ¿Cómo vamos a revisar esta carta de ventas que la acabamos de crear? Primero, voy a darte tips puntuales, vamos a hablar de revisión. Lo que tú debes hacer el momento que tú ya acabaste de crear tu carta de ventas nunca es ya ponerla a funcionar, no, de ninguna manera. Primero tienes que hacer una revisión y para eso te voy a dar algunas opciones o algunas soluciones. Lo primero, puedes pedirle a un amigo o a una amiga que te ayude a leer la carta de ventas, que te ayude a revisar, que te dé su perspectiva, que te dé cuál es su, cómo lo ve, qué tan entendible es, si que creó ese misterio, si creó esas ganas de seguir leyendo. No puedes pedirle a un amigo que te ayude a leer y que te dé un feedback, ¿de acuerdo? Ok. El segundo tip es que tú mismo leas tu carta de ventas. ¿Para qué es esto? Porque eso te va a permitir a ti identificar de forma fácil cómo está la estructura de tu carta, qué tan fácil de leer es, pero debes leerlo, ojo, en voz alta. Esto es súper importante porque de esa manera te va a permitir a ti identificar de qué tan fácil lectura es tu carta de ventas. Luego, tip número 3. Puedes contratar a un corrector, te voy a poner acá, a un corrector de estilo. Existen personas, nosotros mismos dentro de nuestro equipo tenemos expertos en copywriting que te ayudan a corregir el estilo de tu carta de ventas. Puedes contratar a un corrector de estilo para que te asegures que todo quede a la perfección, ¿de acuerdo? Otra cosa que es importante. Cuando tú estás en el proceso de revisión, vas a trabajar de 1 hora, máximo 2 horas, yo diría hora, hora y media, no más allá, y después vas a hacer un break de 24 horas y lo vas a dejar para el siguiente día. ¿Por qué razón? Cuando nosotros estamos con nuestra mente fresca, es fácil revisarlo, pero cuando ya pasa el tiempo, te ofuscas entre tanta cosa, tú mismo no sabes qué más poner, ya no te salen las palabras, no te salen las ideas y lo único que haces es perder tiempo. No pierdas tiempo, ¿sí? Entonces trabaja de 1 a 2 horas y luego haz un break y al siguiente día retomas la revisión, ¿de acuerdo? Toma en cuenta que no, una carta de ventas no se puede hacer en un solo día. Hay personas que pasan semanas escribiendo una carta de ventas. No lo puedes hacer en un solo día. ¿De acuerdo? Súper importante. Ahora, vamos a hablar de cómo puedes incrementar la efectividad, ¿sí? Efectividad de tu carta de ventas. Vamos a darte algunas herramientas que te van a permitir a ti incrementar la efectividad en tu carta de ventas. La primera sugerencia que te damos es: haz que se incrementen las emociones. Esto es sumamente poderoso. Cuando tú a través de tu carta de ventas logras que la gente se emocione, que la gente diga, wow, qué increíble este contenido, me encanta. Definitivamente que la gente vibre con el contenido que tú compartes, tu carta de ventas va a ser poderosa. Para poder utilizar de forma correcta las emociones, puedes usar palabras como, por ejemplo, imagina cómo cambiará tu vida cuando tú logres esto. ¿Quisieras en algún momento tener la posición económica o la libertad financiera que tiene tal persona? Quiero que por un momento pienses cómo cambiaría tu vida el momento que X y Z.
Cuando tú haces aflorar emociones, conectas con la gente y eso hace que definitivamente, pues, sea sumamente poderoso. Entonces, utiliza emociones. Luego, tip número 2. Incrementa la fuerza de tus declaraciones. ¿A qué me refiero con incrementar la fuerza de tus declaraciones? Me refiero a que cada cosa que tú menciones, cada hecho que conste en tu carta de ventas, siempre, siempre, siempre lo demuestres, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo a ti, la industria de los negocios digitales tiene un crecimiento del 30% anual. O la industria de los negocios digitales este año vendió, me invento, 5 billones de dólares y está proyectado que para el próximo año serán 20 billones. Ok, esa es una declaración. Y es algo que te va a ayudar a darle mayor fuerza a tu carta de ventas, pero pruebas. ¿Quién dijo? ¿Dónde está? Entonces, si tú dices, según el último informe del Foro Económico Mundial, los negocios digitales, entonces, ¿qué estás diciendo? Estás respaldándolo con algo. Estás diciendo, según el último informe del Foro Económico, los negocios digitales, si no está respaldado, ¿qué es lo que pasa? El lector pierde interés y piensa que es más de lo mismo. Ah, claro, o sea, tú lo estás diciendo y eso lo puede decir cualquiera. Tú estás diciendo que este es el mejor negocio de la vida y eso lo puede decir cualquiera. Entonces, tu lector pierde interés. Siempre, siempre tiene que ir respaldado, ojo, respaldado por un hecho. O de dónde obtuviste la información. ¿Quién la sacó? ¿Quién la publicó? ¿Quién lo investigó? ¿De acuerdo? Ok, vamos. Tip número, vamos a cambiar de color. Tip número 3. Siempre elabora preguntas que se respondan con un sí. Habíamos revisado esto ya en la estructura de la carta de ventas, ¿sí? Siempre que tú crees oraciones, párrafos, haz que se respondan con un sí. Ten mucho cuidado con aquellas que se responden con un no, porque eso va a desconectar a la persona completamente de tu carta de ventas. Puedes tú ser explícito y decir, ¿te sientes identificado con alguna de estas situaciones? Y colocas allí para que la persona diga sí, sí, sí. O simplemente puedes poner frases como, por ejemplo, eh, hace mucho tiempo atrás yo me sentía abrumado y totalmente confundido por la cantidad de información que tenía en mi cabeza que no me estaba llevando a conseguir resultados. Si es que eso es lo que tus clientes también sienten, tus clientes intrínsecamente van a decir, sí, eso también me pasa a mí, sí. O, hace tiempo atrás yo me sentía muy angustiado porque no sabía cómo podía ayudar de verdad a que mi hijo pueda superar esa frustración que sentía con sus emociones. Si es que tu avatar o si es que en el proceso de investigación eso te dijeron tus clientes van a decir, sí, a mí también me pasa, sí. Entonces te das cuenta, no estoy diciendo explícitamente respóndeme con un sí, pero estoy contándote algo que yo sé que mi audiencia va a decir, sí, eso también me pasa a mí. Entonces utiliza preguntas o relatos que se respondan a través de un sí. Tip número 4. Debes tener un mantra o una frase, algo que te distinga y esto debes repetirlo varias veces en la carta de ventas. ¿Por qué lo repites? Para que la idea quede definitivamente fusionada en la mente de tu cliente. Para que tu cliente empiece a asumir que eso es la verdad. Bueno, y va a ser la verdad, porque es tu mantra, pero vas a hacer que eso quede así, como tatuado, como fulminado en la mente de tu cliente. Por ejemplo, digamos un mantra sería, los negocios online son la mejor forma de alcanzar la libertad financiera. Digamos que ese es mi mantra. Entonces yo tengo acá. Y recuerda, los negocios online son la mejor forma de alcanzar la libertad financiera.
bla, 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 bla. Después cuentas una historia. Dices, cuando yo conocí a esta persona, me compartió algunas de las estrategias que te revelo dentro de este programa. Y fue cuando apliqué estas estrategias que me di cuenta que un negocio online es la mejor forma de alcanzar la libertad financiera. Al final de tu carta de ventas. Entonces, ¿vas a formar parte de esta nueva generación de emprendedores digitales exitosos? Nos vemos al otro lado, porque un negocio online es la mejor forma de alcanzar tu libertad financiera. Entonces, este mantra lo repites varias veces de tal forma que se queda insertado en la mente de tu cliente ideal y eso va a hacer que tu cliente diga, sí, definitivamente, los negocios online son la mejor forma de alcanzar la libertad financiera. Estoy de acuerdo. Y va a hacer que esto sea mucho más poderoso. Luego, tip número 5. Es sumamente importante, como te decía antes, que cuentes, no cuentes todo. Siempre, siempre crea expectativa sobre lo que viene. Nunca cuentes todo, nunca digas todo. Siempre genera enganche, un ganche de un párrafo a otro, ¿sí? Es decir, si yo tengo aquí un párrafo, bla, 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 para continuar al siguiente párrafo, bla, 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 esta parte de acá, que es la parte final de este párrafo, tiene que generar un gancho para que la gente quiera seguir leyendo el siguiente párrafo o la siguiente sección. ¿Sí? Algo así como, por ejemplo, si quieres aprender a, entonces lee con detenimiento lo siguiente. Por ejemplo, en el transcurso del tiempo, digamos que estoy acá. En el transcurso del tiempo yo aprendí que el saber vender es la clave fundamental para incrementar tus ventas online. Si quieres aprender a convertirte en un experto vendedor, continúa leyendo. Tum, tum, tum. Para convertirte en un experto vendedor, debes tomar en cuenta. Entonces te das cuenta, estoy generando un gancho que hace que pues la persona pase de un párrafo a otro y que quiera seguir leyendo más. Estoy enganchando un párrafo con otro. Otra forma, entonces esto es gancho, vamos a ponerte acá gancho, ¿sí? Gancho, entonces continúa leyendo. Ese es un gancho. Otra forma es crear suspenso. Voy a ponerte acá, crear suspenso. ¿Cómo puedes tú crear este suspenso para que la gente siga leyendo? Pues puedes utilizar igual en los diferentes párrafos, estás acá escribiendo tan, 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 y vas a tan, 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 pasas al siguiente. De la misma manera, para pasar de aquí a acá, puedes crear suspenso. ¿Cómo creas suspenso? Con frases como, por ejemplo, a continuación te voy a revelar cómo. Pa, pa, pa. O en 2 minutos vas a aprender cómo. Ta, ta, ta. Eso va a hacer que despiertes la curiosidad de la gente. Y de esa manera vas enganchando el un párrafo con el otro. Toma en cuenta algo súper importante. Cuando tú creas una carta de ventas, la carta de ventas usualmente está dividida en secciones. Aquí el titular, el video, subtítulo. Sección número 1, sección número 2, un titular, un texto, una imagen. Sección número 3, otro subtítulo, un texto aquí, un texto acá. Sección número 4, otro subtítulo y pues lo que te vas a llevar aquí expresado de esta manera. Sección número 5 y así, está dividido en secciones. ¿Por qué te lo puse en diferentes colores? Porque cada sección debe estar perfectamente identificada. Es decir, acá hasta aquí tengo una sección, acá tengo otra sección, acá tengo otra sección, acá tengo otra sección. Cada una de estas secciones puede tener un fondo diferente, de tal manera que se distinga que es una sección, otra sección. Pero, ¿cómo vas a hacer tú que la gente que vino hasta aquí pase hasta acá? O que la gente que leyó hasta aquí pase hasta acá. O que la gente que llegó hasta aquí pase hasta acá. ¿Cómo lo vas a hacer? Creando un gancho y creando suspenso, creando curiosidad. A continuación te voy a revelar cómo. En 2 minutos más vas a aprender cómo. Todas estas cosas hacen que si quieres aprender, entonces lee con detenimiento la siguiente sección o el siguiente párrafo.
Y finalmente, haz que la persona se imagine usando tu producto, que se imagine viviendo ese nuevo estilo de vida. Haz que la persona sienta, vibre con aquello que tú estás ofreciendo. Si es que tú sigues estas recomendaciones, te aseguro que vas a construir una carta de ventas espectacular. Y sobre todo, si sigues los lineamientos que están en nuestra plantilla que está dentro de nuestra zona privada de miembros. Y de la misma forma, revisa los videos de la siguiente lección, que son videos donde te cuento cómo crear ganchos poderosos que te van a ayudar a crear cartas de venta poderosas. Por ejemplo, un gancho, te adelanto un pedacito. Un gancho, limón en la herida. ¿Qué pasa cuando tú tienes una herida y te pones limón? Arde. De la misma manera, crear un gancho dentro de una carta de ventas es poner limón en la herida. Hablarle a la persona de ese dolor. ¿Cuántas veces te has sentido poco valorado por tu pareja? ¿Cuántas veces, por más que te has esforzado, ella o él no lo reconoce? Es más, mira esas cualidades en otras personas, pero nunca las ve en ti. Limón en la herida. Ese es un gancho. Como ese, vas a descubrir diferentes tipos de gancho que puedes utilizar en una carta de ventas. Así que nos vemos en la siguiente lección. Que la pases muy bien.